Buenos días. Es convicción del partido de derecha de Terra Libera que el país donde era posible pescar de noche, aquel que imaginó Darío Echandía, en una frase que todavía recordamos cada vez que es posible imaginar pueblos a medianoche, calles por donde cruzaba un sereno con un termo pegado a la oreja, es posible. En ese sentido, apoyamos y promovemos los siguientes supuestos fundamentales que sirvieron en la Comisión de Notables del 94 para desarrollar, como fundamento para desarrollar sus políticas. Primero, el desarrollo sostenible y equitativo requiere un sólido componente de abajo hacia arriba. En las provincias están las soluciones de los problemas de las grandes ciudades. En las ciudades, las organizaciones que las pueden jalonar. Y aún más importante, las poblaciones marginadas necesitan nuevos conocimientos para resolver sus viejos problemas. No podemos pensar en nuevos resultados si no hacemos cosas diferentes. Adicionalmente, como lo advierte el Congreso de la República en un documento titulado Estudio de antecedentes, reforma agraria y desarrollo rural, advierte que Colombia ensayó durante el siglo XX políticas de reforma agraria con la visión de formar una sociedad rural compuesta de pequeños y medianos productores que facilitaran el impulso del desarrollo e hicieran posible integrar la agricultura con la industria bajo condiciones de reciprocidad. Pero estos ensayos tuvieron impactos muy parciales y dejaron incólumes los problemas estructurales de la agricultura, porque se centraron más en la tenencia de la tierra y menos en la creación y utilización de otros instrumentos para un desarrollo rural integral. Adicionalmente, me permito tomar una parte del documento ideológico del partido de izquierda, donde dice: es claro que la mayoría de reformas agrarias que se han llevado a cabo a nivel mundial no han generado los beneficios esperados y muchas se pueden considerar como un fracaso del Estado. Pero este no es un argumento en contra, ya que la mayoría de ellas se hicieron, según Deinger y Binswanger, bajo motivos políticos y a la falta de inversión pública en infraestructura complementaria. En ese sentido, nosotros pensamos que infortunadamente en Colombia se ha pensado que los problemas se solucionan con leyes y hemos dejado por fuera el factor cultural, el factor político y el factor social, y eso es precisamente lo que está advirtiendo este argumento. Por lo anterior, afirmamos que los retos son mayores y requieren de una mirada integral al problema. El país debe adoptar políticas públicas para clarificar y formalizar los derechos de propiedad, recuperar las tierras obtenidas por violencia y enriquecimiento ilícito, restituir las tierras a las víctimas de usurpación y desplazamiento, hasta ahí lo contemplado por la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, asegurar y ejercer la presencia del Estado en cada rincón de Colombia, socializar los medios de producción, y entiéndase como medios de producción: educación, salud, conocimiento, tecnología, asistencia y tierra. Crear incentivos que no sean juegos de suma cero para el Estado, los campesinos y los terratenientes. Generar y apoyar el emprendimiento agrícola y finalmente fomentar la organización cooperativa para la comercialización. Reconocemos que la reconciliación, la paz y la superación de la pobreza en Colombia dependerá de la voluntad e inteligencia de los políticos para crear políticas públicas estructurales e integrales que dé solución al problema y en la eficiencia y efectividad del Ejecutivo para su implementación. En ese sentido, queremos recordar un poco cuál es la pregunta del debate, porque finalmente sobre ella es que se debe debatir. Entonces, ¿es la reforma agraria en Colombia necesaria para disminuir la pobreza rural y hacer posible la paz? Y adicionalmente les recuerdo cuál es esa reforma agraria: acción del Estado mediante la cual el Ejecutivo, en cumplimiento de una ley aprobada por el Congreso, procede a expropiar tierras, comprar con la debida indemnización contra la voluntad del propietario, para entregarlas con ciertas condiciones a campesinos pobres sin tierra. Esa es la reforma agraria del debate, y en ese sentido la posición del partido de derecha es la siguiente: considera que la reforma agraria tal y como está planteada no es necesaria, y es más, vamos un paso más allá. Hace muy poco, por la disminución de la pobreza rural, puede generar un aumento indeseado de la violencia y terminar sirviendo para fines políticos, y en ese sentido basamos nuestra argumentación en 4 ejes temáticos. 1. La reforma agraria es un juego de suma cero. Infortunadamente, durante los últimos años hemos pensado que para que alguien gane tiene que perder otros,
Ese es un problema ideológico de vieja data y es en gran medida parte de la violencia que hoy estamos viviendo. Segundo, la redistribución de la propiedad no disminuye la pobreza ni genera redistribución del ingreso. Según Montenegro y Rivas, hay 3 maneras de superar la pobreza. 1, con crecimiento. 2, con redistribución del ingreso. Y 3, yendo directamente a los fundamentos de la pobreza, es decir, educación, entre otros. Sin embargo, la reforma agraria tal y como está planteada, lo único que está abarcando es la redistribución de la propiedad, ni siquiera la redistribución del ingreso. En ese sentido, creemos que hace muy poco por el objetivo que está buscando. Un minuto. Tercero, la escasa presencia del Estado dificulta su ejecución y ha incrementado la violencia. Infortunadamente en Colombia no tenemos presencia del Estado en el 100% del territorio y eso es parte por la que estamos en un proceso de víctimas y restitución de tierra. Pero no solo eso, recordemos que el inicio de los paramilitares se da de alguna manera basado en que no había presencia del Estado y segundo, en problemas de algunos líderes agrarios. Eso no es una excusa, definitivamente, pero es algo que tenemos que tener en cuenta. Y finalmente, los intentos de reforma agraria han servido a los intereses de los gobernantes de turno, adicional a la inestabilidad jurídica que se ha generado sobre la tierra. Como decía al comienzo, no es una variable que se pueda dejar por fuera. Si queremos entender y dar una solución, tenemos que entender el problema integralmente. Gracias. La reforma agraria en Colombia es posible y necesaria. El partido de izquierda se encuentra a favor de una reforma agraria en Colombia y ve necesario un proyecto de ley que permita redistribuir las grandes extensiones de tierras improductivas. En tierras improductivas, aquellas tierras en las que no se realiza ninguna actividad económica pero que tienen potencial de producción, que se encuentran en manos de pocos latifundistas a cambio de una indemnización justa por el valor de sus terrenos. En ningún momento vamos a quitarle a los ricos para dárselo a los pobres. Simplemente vamos a pagar una indemnización, se pretende pagar una indemnización, no se le va primero a regalar las tierras a los campesinos tampoco, para que sean entregadas a aquellos campesinos que cumplan con los requisitos que la reforma exige. O sea, tampoco le vamos a entregar la tierra a cualquier campesino, a cualquier persona que simplemente se denomine así y quiera simplemente aprovechar esta reforma para ganar, pues, no sé, terrenos y no sé, después venderlos. El argumento más importante a favor de una reforma agraria es que la inequidad pública parte de la pésima distribución de tierras que existe en el país y bajo el artículo 1 de nuestra Constitución, que establece explícitamente la prevalencia del interés general sobre el interés particular. Pues explícitamente el artículo 1 dice que Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria, descentralizada con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. Para pensar en igualdad, equidad y eficiencia rural, la coerción del Estado se hace necesaria mediante la puesta en marcha de acciones como una reforma agraria. Es claro que la mayoría de reformas agrarias que se han llevado a cabo a nivel mundial no han generado los beneficios esperados y muchas se pueden considerar como un fracaso del Estado. Pero este no es un argumento en contra, ya que la mayoría de ellas se hicieron bajo motivos políticos y a la falta de inversión pública en infraestructura complementaria, la tendencia a agrupar a los beneficiarios en fincas colectivas, la ausencia de experiencia empresarial y a su falta de capital inicial, acceso al crédito. Para estructurar una reforma agraria exitosa, debemos aprender de las experiencias internacionales e integrar a los diferentes actores de la sociedad con el fin de evitar el fracaso y alcanzar grandes beneficios. Nosotros como partido de izquierda queremos proponer una alternativa de reforma agraria viable, pues simplemente son algunas bases de las que queremos partir y son las siguientes: que en circunstancias normales no puede concebirse la reforma agraria como un instrumento de política que los gobiernos seleccionan sobre bases netamente técnicas e implementan rápidamente en vasta escala. Es necesario, para que la reforma funcione, políticas focalizadas que aseguren el desarrollo de la capacidad de los beneficiarios de la reforma,
para acumular capital en términos de capital humano, que es educación, capacitación, capital social, asociaciones de la sociedad civil y capital productivo. Queremos establecer que ya existen leyes, en este caso está la ley 160 de 1994, que establece algunos derechos a la propiedad para una reforma agraria. En esta dice que en Colombia pues, los beneficiarios del subsidio no pueden transferir su propiedad bajo ninguna modalidad durante 12 años. La ley también prohíbe la parcelación o titulación de predios de menos de una UAT. Esto es precisamente para controlar que realmente los beneficiarios no se aprovechen de esta reforma para pues, utilizarla en intereses no acordes con la reforma. También tenemos bases de calificación de predios, formación de precios, el acceso a factores complementarios, que es lo más importante, no simplemente hacer una reforma por hacerla, es llevar a cabo procesos, proyectos que respalden esa reforma, simplemente con educación. ¿Por qué las personas no vuelven al campo? ¿Por qué las personas dejaron el campo? Por la falta de presencia del Estado. No hay universidades, no hay salud, no hay ningún interés por el cual ellos quieran regresar. Entonces simplemente la reforma agraria no son exitosas porque los programas complementarios que se llevan a cabo no se transmiten a toda la población campesina que es beneficiaria de esa reforma. Por lo tanto, es lo que queremos proponer. O sea, nosotros no nos estamos polarizando a decir que no, una reforma agraria no es posible. Nosotros simplemente damos una alternativa para que esta visión de reforma agraria se lleve a cabo en Colombia.